En tu cruz tengo protección y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, Tengo ganas de vivir. Voy de vivir, tengo ganas, alabarte todas las mañanas. Abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíen, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe que tú estás a mi lado y no me detendré. Que pase lo que pase, que ya lo sé. Yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca. Si tú estás en ella. y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no. No voy a olvidar lo que hiciste, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste. Así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Parar de cantar yo no puedo, vivir sin tu amor yo no quiero. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Pues la luz, tu nombre es Jesús y mi motivo es la cruz. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas por ti. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, En tu cruz tengo protección y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. y si es junto a ti, Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Hola 412, bienvenidos a una nueva reunión. Si es la primera vez que te conectás, sos más que bienvenido. Te invitamos a participar de todas nuestras reuniones de jóvenes todos los sábados a las 8:30 de la noche. Y también te invitamos a nuestras reuniones de oración los miércoles a las 19 horas y a nuestros cultos generales los domingos a las 11 horas. Anda dejando tu comentario, compartí esta reunión y disfrutemos de esta reunión todos juntos. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Qué enorme y qué grande que es nuestro Señor. Y con el mismo sentir de Isaías, alabemos todos juntos a nuestro Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adorar. Los reinos se unen, Hijo de Dios, tú eres porque tú eres porque vivimos hoy.
Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Jesús, eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre, Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para
con el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Esta semana estudiamos Efesios 1, versículos 15 al 23. Y estudiosos de la palabra que pertenecen al grupo de 412 tuvieron que responder unas preguntas en base a estos versículos. Y como se dice, primero las damas, en primer lugar es el turno de una gran estudiosa de la palabra, que en base a Efesios 1, 15 y 16 tuvo que responder dos preguntas. ¿Qué relación hay entre la fe en el Señor y el amor a los santos? ¿De qué manera práctica están ambos presentes en el grupo de 412? Escuchemos con muchísima atención. Buenas noches 412, qué placer estar con ustedes en este tercer encuentro de nuestro segundo estudio bíblico, en este caso Carta a los Efesios, escrita por Pablo. Me tocó dos preguntas en esta noche y la primera es: ¿qué relación hay entre la fe en el Señor y el amor a los santos? Y la segunda dice: ¿de qué manera práctica están ambos presentes en el grupo 4.12? En el grupo 4.12. Y leemos Efesios capítulo 1, versículos 15 al 17. Yo tengo la versión NBI que dice así: Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Este es Pablo escribiendo la carta a los Efesios. Algo que veo y que vemos en la vida de Pablo, no solamente en este estudio, sino en varias cartas o en el estudio anterior que hicimos, que Pablo es un hombre de oración. ¿No es así? Pablo, como siempre digo yo, es un referente muy importante para nosotros los jóvenes, porque él lo que dice o lo que tiene es lo que él da a los demás. Él vive lo que cree, vive lo que sabe de Dios, vive lo que cree de Dios. Él cree las promesas de Dios en su vida. Anoté 4 cosas importantes para los jóvenes cristianos. Y la primera es la oración. Como vemos en la vida de Pablo, la primera es la oración. La oración, que es el momento en el que podemos estar íntimamente con Dios, en la que podemos hablar con papá, en la que podemos tener ese momento de placer, de gozo, de estar con papá, de que capaz tuvimos una jornada difícil o larga, pero podemos presentarnos ante el Señor y tenemos ese descanso, ese gozo, esa alegría de poder tener esa relación, de poder hablar con papá. No pedir, no se trata de pedir, de exigir o siempre estar pidiendo cosas, sino que el de estar ahí y conversar como lo que Él es, nuestro papá, contarle nuestros días, los que nos pasó y ese descanso que Él nos da todos los días. Como decimos siempre, es todos los días. No es solamente un tiempito o después, no, sino que es todos los días. Por más que no tengas ganas, vos te levantás y orás y pasa el tiempo y te das cuenta que ese momento fue tan de mucha bendición para nuestras vidas, que te renueva fuerzas, te renueva todo, absolutamente todo. El día cambia cuando arrancas con la oración. Va muy, muy de cerca con la lectura de la palabra. Como sabemos, es luz a nuestros pies, es nuestro guía siempre. La palabra es fundamental en una vida cristiana. Va pegada a la oración, va muy junta a la oración y es lo que Dios quiso para cada uno de nosotros. Es lo que Dios, es el pensamiento, lo que Dios quiere para nosotros. Cualquier duda, cualquier conflicto que uno tenga, siempre la palabra te da esa luz, como dice, te guía a lo que Dios quiere para tu vida. La tercera, y la que vemos también en la vida de Pablo, es fe. Y wow, que Pablo tiene fe, porque Pablo sabe el propósito de Dios en su vida. Él está en una situación, y como vemos, en una situación difícil, y esa situación no la ve como un problema, sino la ve como un propósito, porque quiere que los demás vean lo que Dios está haciendo en su vida, que como lo estamos haciendo o lo vivimos nosotros en este momento, que nuestra circunstancia o este momento que estamos pasando no nos detenga, que sea al contrario, que esto es
el propósito de Dios. Esto es lo que Dios ya lo tenía visto, no es algo nuevo, no es algo que salió así de la nada, sino que es todo visto por Dios. Dios ya lo tiene todo, absolutamente todo en sus manos. El amor. El amor, sabemos que Dios es amor. Dios es amor, Él nos amó primero y sí que es un amor enorme que dio a su único hijo para morir por nosotros. Por más que Él conocía nuestras circunstancias o lo que íbamos a hacer, Él estaba ahí. Él envió a su hijo a morir por nosotros en la cruz. Y es increíble ese amor que nosotros también lo tenemos que vivir, que Él nos dio amor y nosotros tenemos que hacerlo por los demás, por aquel que a veces cuesta mucho amar o cuesta mucho relacionarse con aquel que a veces está con ánimos muy para abajo o es muy negativo y vos querés hablarle o querés darle alguna palabra, pero siempre está ahí como muy reacio a todo. Y hacerlo todo con amor, hacerlo todo con paciencia, con amor, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Como jóvenes lo tenemos que poner en práctica, no solamente como grupo, sino individualmente, cada uno. Oración, lectura, fe, amor. Sabemos que Dios tiene absolutamente todo bajo control. Tenemos la certeza de que todo esto va a cambiar y que Dios tiene todo en sus manos. Esa es nuestra certeza, nuestra confianza en Dios. Oración, lectura todos los días y amor. Sobre todo estar unánimes, el orar unos por otros, el estar pendientes unos por otros. 4:12, Dios te bendice. Excelente, Lau, muchísimas gracias por lo expuesto. Y esta semana ya estamos terminando el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Y en base a los versículos 16 y 17 del primer capítulo, en base a estos dos versículos, un gran estudioso de la palabra tuvo que responder dos preguntas. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de sus herencias en los santos? ¿Cómo deben vivir los jóvenes de acuerdo a esta enseñanza? Prestemos muchísima atención. Hola 412, bueno, a mí me tocó estudiar los versículos 17 y 18 del capítulo 1 de la carta a los Efesios y vamos a leerlos para ver lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de ellos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Podemos ver en estos dos versículos cuatro frases, ¿no? Dos en el primer versículo y en el segundo dos frases, que son el corazón, ¿no? Es el corazón de la enseñanza que nos quiere impartir el Señor. Podemos ver que en el versículo 17 dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Las dos palabras clave en ese versículo es sabiduría y la otra es revelación. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la aptitud o la cualidad de aplicar el consejo de Dios a todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos en nuestra vida, que sepamos aplicar el consejo de Dios, la sabiduría, en esto consiste. Ser sabios para elegir, ser sabios para tomar decisiones, sabiduría para resolver conflictos, sabiduría para invertir, sabiduría para progresar, sabiduría para preservarnos a nosotros mismos, preservar nuestro corazón, preservar a los otros. Esa sabiduría que bíblicamente hablando es aplicar los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios en todo lo que hagamos. Y si queremos seguir ampliando o llenarnos más de sabiduría, podemos leer el libro de la sabiduría, que es el libro de Proverbios, donde ahí hay toneladas y toneladas de sabiduría para que podamos aplicarla en nuestra vida. La segunda palabra clave es revelación. ¿Y qué es revelación? ¿O qué significa revelar?
La revelación es descubrir una verdad que permanecía oculta. Dios se revela al mundo por medio de Jesús. Dios se reveló al mundo por medio del Señor, por medio de Cristo. Nadie conocía en su totalidad a Dios. Nosotros conocemos de Dios, se nos ha revelado el carácter de Dios, la persona de Dios por medio de Jesús, por medio de su Espíritu Santo. El misterio, los misterios de la vida, todo es revelado por medio de la palabra. El misterio de qué sucede después de la muerte, el misterio de la creación, el misterio del sentido de la vida, el misterio del fin de los tiempos, el fin del mundo, ese misterio es revelado. Esos misterios, esas verdades ocultas son reveladas por medio de la revelación de Dios, por medio de la palabra de Dios. Nosotros en este libro tenemos el conocimiento oculto más increíble, más preciado que podamos obtener. Por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos la revelación suprema, la revelación definitiva, la revelación completa. Es la revelación que viene de Dios, ¿no? Y qué hermoso y qué privilegio es poseer, portar esta revelación tan gloriosa, ¿no? Tan hermosa, ¿no? que es las promesas de Dios, que es el detrás de escena del universo, podríamos decir, ¿no? Porque el Señor nos revela todas las cosas, y el Señor nos reveló la voluntad de su Padre, nos reveló la vida, la muerte, todo podemos conocer por medio de la palabra de Dios, y eso es hermoso. Y con la última frase vamos a responder las dos preguntas que me han asignado responder. Y la primera pregunta es: ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La herencia que tenemos en el Señor, la herencia que tenemos en la gloria de Dios, en la eternidad. Para poder responder a esta pregunta tenemos que entender y saber que el mismo Dios que creó los colores, que creó los sabores, todos los sabores que hay, que creó el humor, que creó el placer, que creó todos los tipos de metales preciosos que existen, todos los tipos de piedras preciosas que existen, ese mismo Dios que creó todas esas cosas tan hermosas que tiene esta vida, son solo sombras de lo eterno. Es una sombra, es una imitación, es algo de segunda calidad comparado con las cosas eternas que Dios tiene preparadas para nosotros. Todas estas cosas primeras que hablamos, estas cosas materiales, se acaban, se gastan, son momentáneas, son imperfectas, pero las cosas eternas, los tesoros en el cielo que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos, son eternas, no perecen, son perfectas. Esas son las cosas que Dios tiene preparados. Esa es la herencia que tenemos en los cielos. Y la segunda pregunta dice: ¿cómo deben vivir los jóvenes de acuerdo a esta enseñanza? Y Pablo es claro, Pablo nos exhorta a que vivamos con la confianza, con la paz, con la seguridad, con la alegría de saber que somos herederos del reino de los cielos. Esa seguridad que nos da saber la gloriosa riqueza que nos espera en los cielos, que tenemos al Señor Jesús en nuestra vida, que nada nos falta, que somos ricos, que estamos llenos, que somos dichosos, que vivamos y que todo lo que hagamos, lo que hablemos, nuestras decisiones, toda empresa, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, reflejemos esa verdad de que somos herederos del reino de los cielos. Así que 4.12, esto era lo que el Señor me estuvo hablando por medio de estos versículos, por medio de este estudio de Efesios, así que espero que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí. Los quiero mucho y nos vemos.
Muchísimas gracias, Lucas. Es impresionante todo lo que Dios nos viene hablando en esta noche. Y ya estamos llegando a los últimos versículos de este primer capítulo, y en base a los versículos 18 al 23 del primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, un gran teólogo de la palabra tuvo que responder 3 preguntas. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿En qué forma se evidencia en la vida y en el ministerio de los 4:12? ¿En qué otra forma faltaría que se demuestre? Abramos bien nuestros oídos espirituales y escuchemos con muchísima atención. Buenas, amado 412. Continuamos con este estudio bíblico y el Espíritu Santo nos sigue inspirando, nos sigue hablando, y vamos a continuar con este estudio con el libro de Efesios, ¿no? Y en esta ocasión el Espíritu Santo nos va a hablar a través del capítulo 1 del versículo 19 al 23. Y dice lo siguiente, dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en esta ocasión hay una pregunta para los 4:12 que dice la siguiente. La primera pregunta, son 3, y la primera dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y me encanta esta palabra, supereminente, que tiene que ver con algo elevado, tiene que ver con algo incomparable. Y sabemos que en la tierra acá hay muchos poderes, podemos encontrar los poderes políticos, poderes sociales, hay un poder monetario, pero hay un poder que es mucho más elevado e incomparable que esos poderes terrenales, y eso tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Y me encanta porque dice acá en el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo, ese mismo poder que lo hizo resucitar entre los muertos, es el mismo poder que está en nosotros. El mismo Espíritu Santo es el que vive en nosotros. En aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, los creyentes, en nosotros vive el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese mismo poder está en nosotros. Ese poder sigue vigente. Y lo podemos ver. Jesús mismo le dice a los apóstoles ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Y les dice, y van a recibir poder cuando reciban al Espíritu Santo. Y me van a ser testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, le dice Jesús. Es este mismo poder que vive en nosotros. Qué importante que podamos entender este poder supereminente, como decimos, este poder elevado. ¿Y para qué es necesario este poder? Pues para crecer en su gracia, para poder, y esto tiene que ver, crecer en la gracia de Dios, que vaya trabajando en nuestro carácter, que vaya trabajando en nosotros en cuanto a la sabiduría. Y cuando hablo de ser sabio, no me refiero solamente a tener conocimiento y saber mucho de la Biblia, sino que tiene que ver también con no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Este poder nos ayuda a tener victoria sobre Satanás, nos ayuda a tener victoria sobre el pecado incluso también. Y este poder nos sirve para testificar de Cristo, para llevar el Evangelio. Me encanta porque Pablo mismo le decía, no es ni con palabras ni la predicación, no es con sabiduría humana la que yo doy, sino es una demostración del Espíritu y del poder, decía Pablo. Y me encanta esto. Por eso es importante también de que entendamos que este poder también es para testificar de Cristo. Y este poder tiene que ver con 3 cosas muy fundamentales que se tienen que hacer evidentes, que tiene que haber una evidencia de esto. Primero, que el poder del Espíritu Santo debe haber acción, tiene que haber una manifestación, y también tiene que evidenciarse la fortaleza, porque somos fortalecidos en el Espíritu Santo.
no hay acción, no debe haber una manifestación, ni debe haber un intento de fortaleza humana, sino que esta acción, esta manifestación y esta fortaleza debe ser del Espíritu Santo. Y esto viene de su poder, el que vive en cada uno de nosotros. Por eso es necesario tener este poder que nos ayuda a esto, a accionar y a manifestar y a poder ser fortalecido en los momentos de tristezas y aflicciones. Y una segunda pregunta que podemos encontrar, que es para los 4:12, dice: ¿en qué forma se evidencia en la vida y el ministerio de los 4:12? Bueno, unas cosas que quería destacar tiene que ver con la unidad y es mandarnos mensajes. Esto influye mucho también de mandarnos mensajes en la semana preguntándonos cómo estamos. Hay un amor que fluye, hay un afecto que solamente puede provenir del Espíritu Santo. Ese poder hace que se fortalezca este vínculo que tenemos entre nosotros. Así que podemos hablar de la unidad. También podemos hablar que se hace evidente en cuanto a la intercesión, esto, de poder tener ese tiempo juntos para orar, deseos de interceder unos por otros, y no solamente para 4:12, sino para con los demás, para aquellos que no conocen a Cristo. Este deseo también de orar por la iglesia no es algo que venga humanamente, sino que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo que fluye en cada uno de nosotros. Y una tercera pregunta que tenemos para los 4:12 es: ¿en qué otra forma faltaría que se demuestre? Y esta respuesta mejor la voy a responder en preguntas. Y la pregunta sería, y estas preguntas serían las siguientes: ¿mis actos reflejan que yo realmente sigo los consejos de mis líderes espirituales? ¿Mis actos reflejan que sigo los consejos de mis hermanos? ¿O me sigo manejando como yo quiero? ¿Mis actos están demostrando realmente que tengo deseo de buscar a Dios? ¿Cómo son mis conversaciones? ¿Reflejan eso? ¿Reflejan mis conversaciones que estoy buscando a Cristo? ¿Y también incentivo al otro hermano que busque a Cristo? Y otra evidencia que podemos, y lo voy a preguntar: ¿se evidencia el predicar el Evangelio? ¿Estamos predicando el Evangelio? Este poder que recibimos del Espíritu Santo, ¿lo utilizamos para testificar? ¿Cómo estamos en esa área? ¿Hacemos un evangelio light en solamente Dios puede cambiar tu vida y nos olvidamos de la condenación? Porque el evangelio es buenas noticias, ¿eh? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Estamos predicando el evangelio en cualquier momento, en cualquier ocasión? ¿Lo estamos haciendo? Esa debería ser una de las evidencias también que tenemos que tener nosotros como jóvenes de la Iglesia Jesús es el Camino. Y es lo que Dios espera, no solamente para la Iglesia Jesús es el Camino, sino para todos sus hijos, para su pueblo. Así que esta pregunta nos lleve a pensar en esto. ¿Se evidencia? Si realmente no se evidencia, trabajemos en esto. Y termino con un versículo que se encuentra en Gálatas en el capítulo 5, versículo 25. Y dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Así que sea el Espíritu Santo que nos guíe en todo momento y que se haga visible a través de la acción, la manifestación y la fortaleza este poder del Espíritu Santo. Dios te bendice, 4:12. Continuemos con este estudio bíblico. Son unos genios, chicos, genios totales. Muchísimas gracias por lo expuesto. Y como dije, ya esta semana estamos terminando el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Aplausos. Pero Dios también nos quiere hablar muchísimo más, así que sigamos escuchando todo lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Hola, muy buenas noches a todos los 4:12. Qué excelente noche estamos pasando. Muchas gracias y felicitaciones a todos los que han estado exponiendo el estudio en esta porción del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que estamos completando allí recién el primer capítulo de esta preciosa carta. Y entonces, de acuerdo a lo que en ella se nos está diciendo, nos damos cuenta que Pablo, en la primera parte que hemos visto ya anteriormente, les estuvo presentando a los efesios que estaban siendo bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Y ahora, en esta otra parte de este primer capítulo, Pablo va a estar intercediendo por ellos para que puedan vivir y experimentar profundamente esa bendición que les anunció, con la cual estaban siendo bendecidos de parte de Dios.
para que la pudieran vivir en plenitud en sus propias vidas. Es interesante marcar que así como esa primer parte del capítulo 1, habíamos dicho era fuertemente trinitaria, también esta característica se mantiene en esta otra parte que completa el capítulo 1. Sigue siendo una porción fuertemente trinitaria. Se está hablando de Dios el Padre, se está destacando al Hijo, a Jesucristo, y también se está hablando del Espíritu Santo, como si vos seguramente ya lo podés haber descubierto. Y ahora Pablo entonces, queriéndoles guiar a ellos a experimentar esta bendición en sus propias vidas, destaca cuál es el fundamento y el punto de partida para poder experimentar esa bendición de parte de Dios. Dice que él había oído de la fe y del amor de ellos. La fe y el amor. Son estas entonces esas bases sobre las cuales podemos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y interesante aquí destacar, Pablo está diciendo, habiendo oído, llegó a oídos de Pablo, esta característica era notoria, era visible, y entonces los que la veían y la percibían la compartieron con Pablo, y él está dando cuenta en esta carta de precisamente eso que había llegado a él. ¿Se podría oír esto mismo de los 4:12? ¿Se podría oír en otros lugares de la fe y del amor de los 4:12? Bueno, entonces él destaca estas dos cosas, fe en el Señor. Y obviamente que esto no implica meramente creer. Esta fe no es solo creer intelectualmente, sino es una completa dependencia en aquel en quien se está poniendo esa fe. Es una completa sujeción al señorío de Cristo en nuestra vida. Es lealtad completa, permanente a Él, es compromiso. Esto es fe también. Y por otro lado entonces el amor a los santos. Y esto tiene relación con las múltiples maneras en que se expresa ese amor. Y aún siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no es cierto? Podemos encontrar en él el ejemplo supremo de expresión de amor por todas las personas. Este amor implica entonces el interés por los demás y satisfacer sus propias necesidades. Lo que marca esta conjunción de fe y amor es precisamente lo que siempre destaca la Biblia. La fe real siempre se manifiesta en acciones concretas de servicio en amor. La fe real no es algo que se declama verbalmente solamente o en la única manera. La fe real y genuina es aquella que se expresa y se evidencia, se manifiesta en acciones concretas de servicio y en amor. Recordás la epístola de Santiago, ¿no es cierto?, donde habla precisamente de la relación entre la fe y las obras. Fe y obras de amor, buenas obras. Así que en este fundamento, entonces, que permite que experimentemos, recibamos, reconozcamos las bendiciones de Dios, ahora el apóstol Pablo va a orar por ellos entonces, para indicar con eso cómo lograr, cómo tener esta experiencia de vida en Cristo, cómo sentirnos plenos, satisfechos, completos con todo lo que Dios tiene para nosotros. Aquí otra reflexión. Estamos orando unos por otros, estamos intercediendo unos por otros por estas cosas también, para que seamos llenos de Dios, para que el Espíritu Santo se revele en plenitud en la vida de cada joven que integra el precioso grupo de 4:12. Pablo concretamente entonces pide estas dos cosas. Por un lado, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Está claro que hace falta esta sabiduría y esta revelación que vienen de Dios. Es Dios mismo quien se da a conocer a sí mismo, quien toma la iniciativa y se revela a las personas, a cada uno de nosotros. Por otro lado, dice que Dios también les alumbre el entendimiento, que ilumine el entendimiento de ellos.
Y esto es también para reconocer por un lado y por otro lado para comprender la magnitud de la bendición con que Dios nos ha bendecido en Cristo. Él es esa bendición y Él debe ser la plenitud de nuestra vida que nos llena. Así como llena todo, llena también nuestra vida, por supuesto. Y estas dos cosas eran necesarias, finalmente, dice Pablo, para que ellos pudieran saber. Dice allí, para que sepáis. ¿Qué es lo que debían saber en base a esta asistencia, esta iluminación, este espíritu de sabiduría y de revelación? Debían en primer lugar saber acerca de la esperanza del llamado de Dios. La esperanza del llamado de Dios. Aquí vemos también un juego de tres tiempos, como lo vimos en la primera parte del capítulo 1, ¿verdad? Aludiendo a ese llamamiento que nos hizo Dios en Cristo, a esa adopción, a esa redención que nos hizo y ese sello que el Espíritu Santo puso en nuestra vida. Hay tres tiempos, un tiempo pasado del llamado, un tiempo futuro de cuando Cristo viene en base a ese sello, a recogernos y a llevarnos con Él, y a la manifestación del poder de Dios y la gracia de Dios entre estos dos puntos. Ahora también habla de la esperanza del llamado de Dios y está aludiendo al llamado, por supuesto, a la salvación y a la vida eterna. Pero también esto es un llamado al servicio. Es todo lo mismo, no lo podemos separar. No podemos decir, bueno, yo tomo la vida eterna y la salvación, pero renuncio a lo que es el servicio. De ninguna manera lo podemos hacer así. Es un llamado a la comunión con Él, como sabemos, que había estado rota por causa del pecado y ahora también por causa y razón del sacrificio de Cristo somos reconciliados con el Padre. Así que es un llamado a la comunión con Dios, pero también es un llamado a las buenas obras. Y es un llamado a la fe, como recién mencionaba Pablo, pero también es un llamado al amor por todos los santos y por todas las personas. Así que esto es lo que él quería que comprendieran y pudieran saber y experimentar, la esperanza del llamado de Dios. En segundo lugar, habla acerca de la gloria de la herencia de Dios. Y esto apunta al futuro. Hemos sido llamados tiempo atrás y vamos a heredar. Y esto apunta al futuro. Y hay allí una gloria de esa herencia de Dios. ¿Y qué vamos a heredar? Como sabemos, vamos a heredar el reino y toda su riqueza además también. Y vamos a heredar gobierno, porque dice la palabra que vamos a reinar juntamente con Cristo. Bendito sea el Señor, mira a dónde, a qué posición Dios nos está llevando. Por eso dice la palabra claramente que vos y yo, si somos de Cristo, somos coherederos con Él. Coherederos, vamos a heredar juntamente con Cristo también estas cosas. Pablo también les escribe a los colosenses y encontramos allí estas referencias en el capítulo 1 y versículos 12 y 13. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Aquí está la herencia claramente, y la referencia y la relación es directamente con el reino, habiendo sido trasladados al reino de su Hijo amado. Así que está la herencia, allí está nuestra herencia. Bendito sea el Señor por esto también. No estamos sino siendo preparados para ir a gobernar y a reinar juntamente con nuestro Señor y Salvador. Pero por último entonces, en su oración Pablo está pidiendo que ellos puedan comprender, conocer, reconocer, para poder experimentar esta bendición, la grandeza del poder de Dios. Y esto apunta al tiempo presente. Al tiempo entre el momento en que hemos recibido el llamado y respondimos correctamente al llamado de Dios, a salvación, comunión con Él, vida eterna, y al tiempo en el cual nos va a llevar y a trasladar ese reino, a heredar ese reino, a heredar gobierno. Así que entre uno y otro se manifiesta y se revela permanentemente el poder de Dios y toda su grandeza.
En la expresión que tenemos allí en la palabra es la supereminente grandeza del poder de Dios. Y dice que la tenemos que comprender y reconocer y experimentar en nuestra vida también. Es lo que tiene que estar ocurriendo ahora entre aquel tiempo del llamado de Dios a nuestra vida y el tiempo en que Él nos lleve a su presencia. ¿Cuánto del poder de Dios se está manifestando en tu vida? ¿Cuánto de esta grandeza, de este poder de Dios se está revelando en tu propia vida? Este es el poder, dice Pablo, que se reveló y se evidenció, se manifestó en Cristo. Precisamente, por un lado, resucitándole de entre los muertos. Luego también, dice el texto, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y en señorío sobre todo poder y autoridad. Y por último dice que es este poder que obró en Cristo, a quien dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Así que aquí tenemos estas tres referencias de lo que debemos saber, conocer, reconocer, para experimentar en plenitud la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué interesante, porque en cada uno de ellos dice de Dios. El llamado es de Dios, la herencia es de Dios. La grandeza de este poder son de Dios. Allí están. Y nos permiten entonces poder experimentar esperanza, gloria y la grandeza de esa misma potencia. Así que todo es de Dios y todo es en Cristo. Esa es la bendición. Cristo. Es Él. Esto es lo que Pablo en el fondo está queriendo que los efesios experimenten. La plenitud de Cristo en sus propias vidas. La plenitud de la grandeza del poder que obró en Él, que también obra en la vida de aquellos que creen en Él y depositan su confianza y lealtad en Él. Para que ellos también sepan que así como este Cristo va a heredar, como heredó ya, nosotros somos coherederos con Él. Qué grande esto que Pablo nos está enseñando. ¿Cuánto tenemos que esforzarnos para alcanzar a vivir con esta conciencia y que esto quede demostrado en nuestra vida, se evidencie también en nuestra propia vida? ¿Cuánto conocimiento tenemos de estas cosas? No me refiero a un conocimiento meramente intelectual. El punto es cuánto de esto se demuestra en nuestra vida. ¿Cuánto se demuestra en tu vida? ¿Te sentís completo? ¿Te sentís satisfecho, satisfecha? ¿Estás lleno verdaderamente del Señor? ¿Hay plenitud, hay abundancia de Cristo en tu propia vida? Esto es lo que Pablo buscaba para aquellos a quienes amaba, los creyentes en Éfeso. Y en esta noche yo quiero hacer lo mismo, quiero orar por ti, quiero interceder por ti, porque los pastores también te tenemos en nuestro corazón y te amamos. Y deseamos que vos, joven 412, puedas alcanzar esta misma experiencia. Hay una bendición de una magnitud tal que tenemos que alcanzar a reconocerla y desear, sentir un hambre y una pasión por experimentarla en nuestra propia vida. Esa bendición es Cristo, no hay otra mejor, no hay ninguna que se pueda asemejar ni igualar. En Él hay plenitud de vida, en Él hay satisfacción completa, en Él hay llenura, pero cuán llenos y satisfechos estamos de Cristo en nuestra propia vida. Luego entonces, el fundamento, la fe y el amor. La fe y el amor son la base sobre las cuales vamos a poder llegar a este punto y a esta experiencia. Déjame en esta noche orar por tu vida, por la vida de todos y cada uno de ustedes y animarlos a que ustedes hagan lo mismo, oren e intercedan unos por otros, pero en estos aspectos. Señor, que ninguno de nosotros pierda esta experiencia. Queremos vivir llenos de esta realidad,
y de esta bendición que es Cristo. Que Él llene nuestra mente, que Él llene nuestro corazón y que esto se evidencie, no solo por la fortaleza de nuestra fe, sino por la magnitud de estas expresiones de servicio en amor a los demás. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por la vida de cada joven que forma parte de la Iglesia Jesús es el Camino. Precioso grupo, precioso ministerio que tenemos, Señor. Y te pido, por supuesto, como lo hizo el apóstol Pablo, Señor, te pido que todos ellos sean llenos de toda la bendición de Dios. Señor, que ellos sean llenos de toda la plenitud de Cristo en sus vidas. Es decir, que sean llenos de tu Espíritu Santo, que sean llenos de vida espiritual, que sean llenos de sabiduría de lo alto, de toda revelación que proviene de ti, dándote a conocer a cada uno de ellos. Señor, les bendigo en tu nombre. Ellos han sido llamados por ti. Ellos están teniendo parte en esa herencia de gloria que nos espera a todos los que confiamos en ti. Y que en este lapso de tiempo aquí todavía en la tierra, ellos puedan tomar total conciencia de que sus vidas están consagradas a este servicio, pero para servir no solo en amor de parte de ellos, sino en el poder del Espíritu Santo. Señor, que los unas todavía más, que hables a sus vidas, que los llames a ministerios específicos de acuerdo a tu voluntad. Señor, queremos que ellos se sientan llenos, satisfechos, plenos de ti, Señor. Los amamos y por eso queremos que ellos lo puedan estar viviendo también en sus propias vidas. Señor, te honramos y te alabamos por la vida de cada uno de ellos, tan importantes y valiosos para ti, tan amados por ti, Señor, pero encamínalos todavía más y más en esos propósitos que vos tenés, en esos planes que tenés, en esos caminos que ya has trazado para la vida de cada uno de ellos. Todo sea para tu gloria y honra, Señor, como siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. 4:12, te bendigo en el nombre del Señor. Adelante, vamos por más y vamos a hacer crecer nuestra iglesia. Jesús es el camino todavía mucho más de lo que Dios nos ha permitido hasta ahora. Nos vemos en la próxima semana.